Hola, bienvenidos, que Dios los bendiga. Una semana, esperamos que hayan tenido una semana bendecida, ¿verdad? En el Señor. Y bueno, estamos aquí nuevamente en otro pequeño podcast, como siempre, hablando de la palabra de Dios. Dios ha sido bueno, Dios ha sido misericordioso, y tenemos que escuchar la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es vida, ¿verdad? Amén. Entonces, cuando escuchamos la palabra de Dios, aprendemos de Dios, sabemos lo que Dios quiere para nuestras vidas, todo va a ir perfectamente bien. Y hoy tenemos un tema en el cual vamos a hablar de algo muy importante que está en Proverbios 18:21. ¿Verdad? En lo cual la palabra de Dios dice: la muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. Qué tremendo, ¿verdad? Amén. La muerte y la vida están en poder de la lengua. O sea, lo que hables, lo que digas, la lengua es un arma poderosa, tanto para el bien como para el mal. Yo no sé si alguna vez estuviste alrededor de gente que es negativa y habla cosas negativas, y ¿verdad? Eso puede afectar nuestra vida, ¿verdad? También. Cuando estás alrededor de gente que habla cosas negativas y todo es imposible, y al final termina siendo imposible para uno. Porque de verdad lo que hablan y lo que están declarando, ¿verdad? La vida y la muerte están en poder de la lengua. Entonces tú estás rodeado de gente donde están hablando cosas negativas, dicen cosas negativas, y te termina afectando. De repente lo que pensaste que era posible ya no es posible, porque estás contagiado de las palabras negativas que dijeron esas personas, ¿verdad? Porque la vida y la muerte están en poder de la lengua. Entonces lo que decimos nosotros tiene poder para afectar negativamente o positivamente a una persona, ¿verdad? Sí. Entonces a veces tenemos que cuidar lo que decimos, ¿verdad? Tenemos que cuidar lo que decimos, si decimos cosas negativas, si hay veces que la circunstancia no está a nuestro favor, ¿verdad? Porque estamos pasando una prueba, porque hay una circunstancia difícil en nuestra vida. Tenemos que declarar lo que es contrario, ¿verdad? Porque la vida y la muerte están en poder de la lengua. Amén. ¿Qué piensas tú de el poder que tiene la lengua, de lo que hablamos, de lo que decimos, de lo que declaramos, ¿verdad? ¿Qué es lo que significa la vida y la muerte están en poder de la lengua? Que el Señor les bendiga en esta preciosa tarde. Y está preciosa de verdad. Hermosa tarde. Estamos en un parque y está preciosa. Claro que sí. Pues, ¿qué te podría decir? Hay muchas, como tú decías, hay muchas personas que son muy negativas. Pero nosotros, como hijos de Dios, tenemos que saber que en nuestra boca, dice la palabra, que en nuestra boca hay poder. Entonces, yo he tenido muchas situaciones donde me han dicho tal vez muchas personas: no se pueden, no se va a alcanzar, no se va a poder. Pero yo he visto la gloria de Dios y he visto que en mi boca hay poder. Entonces venía a mi mente ahorita cuando Gustavo me decía eso, que íbamos a hablar acerca de eso. Me recuerdo cuando mi hija estaba pequeñita. Estaba bien pequeña, yo empezaba en los caminos del Señor, mi hija estaba pequeñita, y el doctor me decía que mi hija padecía del corazón, que mi hija no iba a ser como una niña normal, que iba a correr, que iba a hablar, tal vez iba a caminar ya muy tarde, iba a hablar tal vez, iba a costar para que mi hija hablara. Y yo entré en temor. Pero me recuerdo que en esa semana, cabal ese día que a mí me dieron la noticia, ¿verdad? Llegó una persona a la iglesia y habló y predicó acerca del poder que tiene un cristiano, acerca del poder que nosotros tenemos en nuestra boca, que aunque el mundo diga una cosa, nosotros tenemos que creer en otra, en lo que Dios dice, ¿verdad? Y en lo que nosotros creemos que Dios es un Dios todopoderoso. Yo estaba recién en los caminos del Señor, pero me recuerdo que ese día yo fui a la iglesia y yo dije: no, tengo que poner en práctica lo que Dios me dice a mí.
y no lo que el doctor diga. El viernes, me recuerdo que ese fue un día martes. Yo tenía culto el día martes en la mañana, me lo dijeron. El culto fue en la noche y ese hermano llegó a predicar. Yo tenía la cita el día viernes y cuando yo llegué, ¿verdad? A mí me dijo el doctor que me iba a dar una cita para que me hicieran. Mi hija tenía 3 soplos en el corazón. Entonces, para los que no saben qué son soplos, son 3 agujeritos donde bombardea la sangre que va al corazón, ¿verdad? Entonces por eso mi hija como que se agitaba demasiado. Ella estaba pequeñita y yo quería levantarla, pero ella se agitaba. Entonces me dijeron que le iban a hacer una operación donde pudieran tapar esos ojitos, ponerles un pedazo de plástico para que mi hija pudiera, su corazón, estar bien. Y yo me recuerdo que el doctor me dijo, ve y ve donde el doctor que es el especialista y te va a dar una cita para ver cuándo operan a tu hija lo más pronto posible. Me mandaron de una oficina a la otra en el mismo hospital, ¿verdad? Y yo iba orando y le dije, Señor, tú me hablaste el martes y tú me dijiste que en mi boca hay poder. Y en el nombre de Jesús, a mi hija no la van a abrir. No la van a abrir, Señor, porque yo tenía temor. Era una operación, imagínense, a corazón abierto. Mi hija tenía creo que 2 añitos. No, menos, no caminaba todavía mi hija. Y yo tenía aquel temor por lo que el doctor decía, pero a la misma vez yo tomé la autoridad de Dios, yo tomé esa seguridad en Dios y dije, no, Señor, tú me dices una palabra y tú me dijiste que en mi boca había poder. Así es que a mi hija no la van a operar. Yo no sé lo que tú vas a hacer, pero no lo van a hacer. Y llegué donde el otro, ¿verdad? Caminé, porque tenía que caminar para donde estaba el especialista, en el mismo hospital. Y llegué, me senté y me llené todos los papeles y todas las cosas. Y cuando llegó el doctor, hicieron exámenes a mi hija y todo. Y me dijo el doctor, tu hija no necesita operación. Tu hija tal vez necesita un medicamento donde pueda salir carne y pueda taparse esos ojitos, esos agujeros que tiene tu hija en esas vértebras. Entonces yo empecé y yo le dije, Señor, pues si el doctor dice que hay una solución, ese no es el doctor, eres tú. Y Señor, esa medicina no lo va a tapar. Tú ya lo tapaste. Mi hija, esos 3 ojitos están cerrados en el nombre de Jesús. El doctor vino y me dice, no, tú no necesitas eso. ¿Sabes qué? Ve donde el doctor y dile que tu hija no necesita operación. Regreso donde el otro doctor y el doctor me dice, mira, yo no estoy jugando con la vida de tu hija. Ve y dile al otro doctor lo que yo le estoy diciendo, que ponga el día de la operación porque esa niña tiene que ser operada. Y yo me quedé y dije, oh, no, Señor. Y regreso yo para donde el otro doctor y me dice el doctor, ¿cómo que operada? Si esto puede tener solución sin operación. Y yo me quedé y dije, oh, no, Señor, tú tienes que hacer algo, tú vas a hacer algo. Amén. Y me recuerdo que llegué donde el otro doctor y me dice, bueno, vamos a hacer una cosa, le vamos a hacer otros exámenes. Estuve todo ese día y me recuerdo que eran como las 10, 11 de la noche y el doctor llega y me dice, todos los exámenes salieron bien. Te voy a decir una cosa. En los exámenes que él mandó dice que hay 3 ojitos, pero en estos no hay ningún hoyo en el corazón de tu hija. Wow. Yo me quedé con la boca abierta. Entonces, ese fue un milagro que Dios hizo, que yo peleando los 2 mismos doctores, porque uno quería que la operaran y el otro decía no, pero yo sé que fue Dios el que puso eso en el corazón de ese doctor, que no lo operaran. Y cuando le hicieron todos los exámenes, Gustavo, yo gritaba, yo le decía, Señor, yo me tiré al piso y le dije, Señor, gracias, porque imagínense, una niña casi de 1 año, mi hija tenía como 9 meses, que la iban a abrir a corazón abierto. Y cuando yo miré ese milagro, yo dije, Señor, en tu nombre hay poder, en mi boca hay poder. Y desde ahí
Dios ha hecho milagro tras milagro tras milagro y me he dado cuenta que la boca tiene poder. Pero eso sí, cuando estamos en obediencia a Dios, amén, cuando hacemos la voluntad de Dios, porque si nosotros decimos en nuestra boca hay poder, Dios no te va a dar poder cuando estés en pecado, cuando estés en desobediencia, cuando estés haciendo lo que a Dios no le agrada. Pero cuando eres un hijo de Dios, cuando tomas y tomas aquel respeto, aquello para Dios, ¿verdad? Aquel temor a Jehová y hacer la voluntad de Dios, ahí es donde Dios responde. Amén. Porque ahí es donde Dios mira nuestra obediencia, mira nuestra fe, mira todo lo que nosotros hacemos por Él. Porque aquí podemos decir, ¿verdad? En la Biblia dice, hay poder en nuestra boca, pero cuando somos obedientes a Dios. Y Jesús mismo dijo, si mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Entonces, quiere decir que si lo que Jesús nos mandó a hacer, lo obedecemos, ¿verdad? Nosotros vamos a tener el poder en nuestra boca, porque podemos pedir lo que nosotros queramos, ¿verdad? Siempre y cuando no sea nada de pecado. Pero podemos pedir lo que nosotros queramos y Dios va a hacer un milagro. Ahora, cuando tú dijiste esas palabras y las declaraste, fue como plantar una semilla prácticamente, ¿verdad? Amén. Porque eso es lo que hace la palabra, es como que plantás una semilla. Plantás una semilla y a veces no se ve en el momento, pero tú ya declaraste la palabra en el nombre de Jesús, entonces esa semilla a su tiempo va a dar su fruto. Y así es como funciona la palabra de Dios, se planta una semilla. Nosotros en nuestras vidas también nosotros nos convertimos al Señor porque Dios plantó una semilla en nuestro corazón, ¿verdad? Que fue su palabra. Y desde ahí nosotros nos convertimos, nos transformamos, porque la palabra de Dios tiene poder. Amén. Y nuestra boca también tiene poder. Hay muchas cosas que pasan en el mundo, ¿verdad? Si ustedes saben que a veces hay gente que les gusta buscar problemas, les gusta meterse en líos, y la vida y la muerte están en el poder de la lengua. Hay gente que usa su boca para buscar problemas, que usa su boca para hacer el mal, para desearle el mal a los demás, ¿verdad? Entonces, esas cosas también, ¿verdad?, afectan la vida, porque hay gente que se mete en problemas buscando solamente con una palabra. Por ejemplo, ¿verdad?, cuando se inicia una pelea, ¿verdad?, se enojan, se molestan, y uno le dice al otro una palabra que lo insulta, y el otro le manda otra palabra que insulta también, y entonces se insultan hasta que termina una pelea, y muchas veces terminan en muertes. Entonces, ¿cómo sucede eso? Sucede porque hay una palabra involucrada, hay una palabra ofensiva. La vida y la muerte están en poder de la lengua. Y aquí también en Santiago, ¿verdad?, en Santiago 3:5 dice, así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Como diciendo, ¿verdad?, la lengua tiene ese poder, que si un pequeño fuego puede encender un bosque y quemar todo un bosque entero, cuánto más la lengua. Entonces hay personas que tienen eso de querer estar encendiendo fuegos en familias, estar, ¿verdad?, queriendo que haya discordia entre amigos, en familia, en las parejas. Hay personas que están celosas, ¿verdad?, que son celosas y quieren iniciar una discordia entre una pareja. Eso es el poder de la lengua. Por eso nosotros tenemos el poder que es de Jesucristo, por supuesto, de nuestra boca, para repeler todas esas cosas que pueden venir por causa de la venganza, ¿verdad? Amén. Pero tenemos que estar bien como el Señor, como dijiste hace un rato, tenemos que estar bien con Dios, porque Dios es el único que nos puede dar ese poder, pero solamente a través de Jesucristo, a través de su preciosa palabra, nosotros podemos rechazar todo eso. Dice también en Santiago 3:6, la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación, y ella misma es inflamada por el infierno. O sea, puede haber una, ¿verdad?, del infierno mismo, puede haber una influencia
hacia la lengua de muchas personas, las cuales provocan también que se hayan esas discordias, ¿verdad? A veces se preguntan, ¿pero por qué? ¿Cómo empezó una pelea? Muchas, ¿verdad? Parejas, yo he visto casos de personas que han asesinado a sus esposas, esposas que han asesinado a sus esposos, hijos que han matado en su familia entera, y a veces se preguntan, no sé cómo empezó, no sabemos cómo empezó, y dicen, no saben cómo empezó, entonces empezó por una pequeña discusión que a veces es pequeña, mínima, pero empieza a subir y empieza a subir y empieza a subir de la misma manera que un fueguito pequeñito puede incendiar un monte enorme. Así también una pequeña discusión puede entrar en una familia y puede terminar en un desastre, ¿verdad? En una tremenda, que puede ser la muerte de una persona. Entonces, la vida y la muerte... Un chisme, los chismes son extremadamente hablar peligrosos. De alguien más. Sí. Me recuerdo que allá en Guatemala alguien dijo que una muchacha estaba con una persona y esa persona era casada. Y la muchacha decía, no, no, no. Y todos la miraban mal y mal y mal. Y ella no aguantó y ella se quitó la vida. Por un chisme, por algo tan pequeñito, ¿verdad? Que para la gente tal vez ella pensó que haciéndole daño a ella iba a hacer, pero imagínese, la llevó a la muerte a esa niña. Y es que los chismes pueden causar la muerte de la persona. Muchas depresiones de muchos adolescentes vienen por un chisme, vienen por alguien que quiere hacerle mal, vienen por alguien que habla mal a espaldas o le dice que sos muy gorda, que sos muy gordo, tenés la nariz fea, tenés la oreja fea. Esas cosas pueden causar, ¿me entendés?, que otra persona se pueda suicidar o que otra persona se quiera matar de un puente. Entonces, gracias que sacaste el tema del chisme, porque el chisme, ¿verdad?, viene de hablar por detrás de las personas. Y a veces hablan cosas que no saben, a veces hablan cosas porque son provocadas del mismo infierno, ¿verdad? Esa clase de palabras, y esas palabras lastiman a las personas, lastiman. Entonces eso viene del mismo infierno. Tenemos que cuidar lo que hablamos, porque la vida y la muerte están en poder de la lengua. Yo estoy totalmente en contra de los chismes, porque los chismes son peligrosos, peligrosos. Y otra cosa, como nosotros cristianos sabemos que dice la palabra de Dios, que Dios va como poderoso gigante delante de nosotros. Amén. Él va delante de nosotros, y cuando usted hace un chisme de un hermano, del pastor, de alguien, imagínese, usted primero, antes de llegar a su hermano o a la persona, primero tiene que llegar delante de Dios. Y al primero que usted toca es a Dios. Porque dice la palabra que Él es nuestro escudo. Y si Él es nuestro escudo, Él está delante de nosotros. Entonces, ¿a quién usted tal vez piensa que le va a hacer daño a aquella persona? Pero al primero que viene es a Cristo. Porque Dios es nuestro escudo. Y cuando somos hijos de Dios, tenemos que tener mucho cuidado en hablar de un hijo de Dios, porque no venimos en contra de él, venimos en contra de Dios y la palabra dice que el que no ama a su hermano no ama a Dios. Así que tenemos que tener mucho cuidado en eso, porque nosotros mismos muchas veces agarramos maldiciones porque por estar hablando de la otra persona, y a Dios no le agrada. Por eso muchas veces tenemos oraciones que Dios no contesta por lo mismo, porque Dios conoce su corazón, Dios conoce a la otra persona, y tal vez la otra persona está bien, está orando, está buscando a Dios, y usted hablando mal de él, Dios le dice, ese es mi hijo, ese es el que me busca, ese es el que todas las mañanas me dice, ven, ven, ven. Y tal vez la otra persona, ¿verdad? Porque cuando hay una persona chismosa, Dios no está ahí. El que está ahí es el enemigo. Entonces, Dios no va a dejar que destruyan a un hijo de Dios. Siempre, todos los chismes que siempre salen a la luz. ¿Por qué? Porque dice la palabra de Dios que no hay nada escondido. Bajo la tierra, bajo los ojos de Dios, no hay nada escondido. Así que tenemos que tener mucho cuidado, porque Dios siempre mira todo lo que nosotros decimos, todo lo que nosotros hacemos. Ahí está Él, tomando nota de todo lo que hacemos. Aparte, cuando una persona empieza a hablar de alguien, ¿verdad?, porque tiene un problema o algo, ¿en qué manera lo estás ayudando? Tienes que preguntarte eso. ¿Estás amando a la persona en la cual estás chismeando a espalda?
no estás amando a esa persona, porque simplemente estás comentando, oh, tiene un problema, oh, le pasó esto, oh, le pasó lo otro. No la estás ayudando. Tú tienes que orar por esa persona si tiene un problema, para que Dios ponga su mano. Pero en el momento que tú empiezas a chismear y a hablar a espaldas y a decir esto y a decir lo otro, en realidad estás demostrando que no amas a esa persona, sino que estás demostrando solamente por tu entretenimiento de hablar y decir algo en contra de alguien. Es solamente una manera de entretenerte, y eso es falta de amor. Eso es no amar al hermano. Y el gran mandamiento, ¿verdad?, es amar a Dios sobre todas las cosas, y después amarás a tu prójimo como a ti mismo. Si tú amas a tu hermano y ves que tiene un problema, ora por esa persona. Si lo puedes ayudar, ayúdalo. Si no puedes ayudarlo, ora por esa persona. Pero no chismes, porque estás demostrando tu falta de amor delante de Dios. Y la vida y la muerte están en poder de la lengua. Y si tú hablas de esa persona, tal vez le causes un daño que después Dios te lo va a cobrar a ti. Amén, así es. Así es, entonces tenemos que tener muchísimo cuidado, de quién hablamos, cómo hablamos, cómo nos dirigimos a las personas, porque las personas dicen, no, eso, y no, a Dios no le agrada eso. Entonces nosotros queremos agradar a Dios, tenemos que ser sabios, tenemos que decirle al Señor, Señor, ayúdanos, y si tenemos ese problema, decirle, Señor, para Dios no hay nada imposible. Quita eso, porque eso no te agrada a ti. Y si no te agrada a ti, eso no me pertenece a mí. Entonces, ¿qué te puedo decir? Cuidémonos. Sí, en la venida del Señor está a las puertas. Y no podemos perdernos una salvación tan grande por algo que no vale la pena. Por algo, imagínate, 10, 20 años en la iglesia y que te pierdas por un chisme. No. Este fin de semana tuvimos la gloria de Dios en nuestra iglesia. Fue un fin de semana maravilloso, ¿verdad? Entonces yo me quedaba y le decía, Señor, límpiame cada día más y más. Ayúdame, dame amor por mis hermanos. Ayúdame a poder que puedan verte a ti a través de mí, que pueda yo dar ese amor, Señor, que tú me llenes de amor. Eso es lo que yo le pedí al Señor, de gracia, para poder llegar al prójimo, para poder llegar y poder dar lo que Dios nos da, porque Dios nos llenó este fin de semana, pero para dar. Pero por eso no perdamos eso que Dios nos dio este fin de semana, tan hermoso, tan glorioso, hermanos. Y si eres una persona que no conoce a Cristo, te invito a que lo conozcas de verdad. Cuando no tenemos a Dios en nuestro corazón, nosotros de repente hablamos cosas que no tenemos que hablar, ¿verdad? Y eso puede traer maldición en nuestra vida, puede afectar en nuestra vida laboral, puede afectar en nuestra vida emocional, ¿verdad? Porque no estamos sabiendo que la lengua tiene poder. Entonces, te invito a que conozcas a Cristo, ¿verdad? Que te arrepientas de tus pecados, porque Jesús murió en la cruz para ti, para que tú tengas vida eterna y para que tengas un cambio. Dice, el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí son hechas nuevas. Y dentro de ese paquete está el que tú entiendas el poder que tiene la lengua, para que empieces a hablar cosas buenas delante de Dios, delante de la gente. A veces no tenemos la fuerza, por nuestra propia fuerza no podemos hacerlo, pero Dios viene con el poder del Espíritu Santo, cambia tu vida, tu corazón, y empiezas a hablar cosas positivas, empiezas a hablar cosas que Dios quiere que hablemos. Así que tengamos cuidado con la lengua, ¿verdad? Acerquémonos a Dios, arrepintámonos delante de Dios. Y Dios nos va a sanar, Dios nos va a restaurar y va a hacernos nueva criatura, y eso prácticamente, para eso murió Cristo, para que nosotros seamos nueva criatura. Así que ya se está haciendo la noche y no queremos hacerlo muy largo el video, porque no vamos a tener la luz para, ¿verdad? No trajimos una luz para la cámara, pero bueno, acérquense a Jesús, ¿verdad? Y hablen cosas sabias. Busquen controlar su lengua. Si no pueden controlarla, pídale fuerza a Dios y Dios los bendecirá. Así que vamos a dejarlo aquí. Solo quiero decir algo, lo que no dije, que desde cuando el doctor dijo que ya no podía, que mi hija estaba sana, que mi hija empezó a caminar, empezó a correr, a saltar, y fue una niña normal, y le doy la gloria y la honra a Dios, porque Dios sanó a mi hija. Plantaste una semilla, claro, que fue con la palabra, declarando,
y Dios hizo la obra. Amén. Y así nosotros también tenemos que hacer, plantar esa semilla, plantemos semillas que sean de buenas, de poder. Ajá, de creer. Sí, Dice, de creer, sin fe, de fe. sin fe es imposible agradar a Dios. Y cuando nosotros hablamos tenemos que hablar con fe y esa semilla va a ser plantada y va a dar su fruto a su tiempo. Amén. Así que tenemos esto por el día de hoy. Espero que le haya sido de bendición. Comparta Amén. este video, ¿verdad? En Facebook, a sus amigos, a todos aquellos, ¿verdad? Que necesiten una palabra de Dios. Y bueno, esperamos la próxima vez, la próxima semana, cuando vayamos a hacer otro video, otro podcast, y vayamos a traer una palabra del Señor. Así que Dios los bendiga. Amén. Saludos a todos los que nos van a ver. Amén. Aquí en Estados Unidos y fuera de Estados Unidos, en Guatemala, en Honduras, en República Dominicana, en Uruguay. Sí. Que el Señor me los bendiga. Que el Señor los bendiga, que pasen buena tarde y nos vemos la próxima en otro podcast de Llegando a Cristo. Amén. Dios los bendiga. Bye bye.